Hola jóvenes, continuando con el tema del control y costeo de los costos indirectos de fabricación, quiero que conozcamos un poco acerca de lo que son los costos indirectos de fabricación aplicados al momento del costeo de un producto, ¿verdad? En el video anterior pudimos conocer las tasas que usted debe o que puede aplicar al momento de realizar el costeo de un producto, ¿verdad? Entonces, recordamos que para encontrar estas tasas, nosotros podíamos hacerlo en base a unidades de producción, en base a horas de mano de obra directa, en base de horas máquina, eh, entre otros, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer en este video cómo usted va a hacer la aplicación de esos costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, se nos dice, y usted lo puede encontrar en la presentación, que después de que usted termine la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, suelen asignarse a la producción eh, de los costos indirectos de fabricación según una base progresiva a medida que los artículos se fabrican. Y de acuerdo con esa base, lo reitero, puede ser mediante el cálculo de horas de mano de obra directa, de horas máquina, de costo de mano de obra directa o de unidades producidas. Pero entonces un ejemplo sencillo que aparece ahí en la presentación es que se nos dice de que tenemos una tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación en base a mano de obra directa. Se nos dice que la mano de obra directa nos cuesta $2 y tenemos una total de que se trabajó 100,000 horas de mano de obra reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué cálculo voy a hacer ahí para encontrar la cantidad de dinero que yo tengo que invertir para poder cubrir este costo, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos es calculamos las 100,000 horas que se trabajaron por lo que me cuesta cada hora de mano de obra, que en este caso me dice que es de $2, pero entonces aquí tenemos un total de $200,000, ¿verdad? Entonces, se nos dice que el costo indirecto de fabricación aplicado se hizo durante esta producción tomando un SIF o una base de aplicación de horas de mano de obra, ¿verdad? Entonces, veamos que esos temas son sencillos. La presentación también nos habla de algunas cuentas donde nosotros podemos identificar qué cuentas abarcan lo que son los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, los materiales y mano de obra indirecta, tenemos el costo de electricidad de la fábrica, tenemos lo que es combustible, agua, reparaciones y mantenimiento del equipo de la fábrica, depreciación del equipo de fábrica, todo lo que tenga que ver con o lo que me incurre para hacer la producción dentro de mi fábrica, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que existen costos indirectos de fabricación reales, ¿verdad? Y esos costos se incurren usualmente de manera diaria, ¿verdad? Donde nosotros incurrimos en costos indirectos de fabricación reales y que se registran en libros contables, ¿verdad? En los libros de mayores, generales y auxiliares, el cual tienen una utilidad interesante. ¿Por qué? Porque usted ahí lleva un control de los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los temas contables, sabemos que ahí es donde nosotros estamos dándonos cuenta cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, y yo sé que este tema de hacer partidas contables, de hacer cuentas T, ustedes ya lo tuvieron que haber visto, bueno, no es que ya lo tuvieron, lo vieron en clases anteriores, pero entonces ustedes perfectamente saben cómo se elaboran las partidas contables y cómo se hacen las cuentas T, ¿verdad? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de contabilizar este tema de los costos indirectos de fabricación reales, usualmente esta información proviene de algunas facturas, de algunos comprobantes, asientos que se hacen de ajustes al final del año, ¿verdad? Entonces, se nos dice que las compañías que hacen manufactura usan una hoja de costos indirectos de fabricación
y cada departamento mantiene una hoja de estos costos por departamento, ¿verdad? Que constituye un libro auxiliar en la cuenta de control de costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, estas hojas se registran de manera detallada, ¿verdad? Del valor total de los costos indirectos de fabricación que realmente se incurrieron en el departamento, ¿verdad? Entonces, de esta forma usted está controlando y usted está conociendo cómo va funcionando el tema de su producción versus el ingreso o contra el costo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que realizar algunos registros de los costos indirectos de fabricación en lo que es el libro diario. Se nos dice que los asientos en el libro diario para registrar los costos indirectos de fabricación se hacen mediante o se pueden hacer mediante un costeo por órdenes de trabajo o un sistema por proceso que básicamente son los mismos, ¿verdad? De hecho, la diferencia más relevante en el sistema de costeo por órdenes de trabajo es que los costos indirectos de fabricación aplicados se acumulan por órdenes de trabajo y los otros se acumulan por departamento. Entonces veamos que la diferencia es mínima, pero lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Ambos costos aplicados y reales deben registrarse. ¿Verdad? Entonces, de hecho, no podemos obviar que independientemente del método que usted esté utilizando, disculpen, se debe de registrar. ¿Verdad? De hecho, no podemos obviar esta parte del registro de esos datos contables. ¿Por qué? Porque, insisto, ahí es donde usted está controlando y usted está llevando cada uno de esos detalles, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, vamos a compartir la pantalla. Mientras comparto la pantalla, ¿verdad? Vamos a revisar un ejemplo que está en la presentación, pero que quiero que revisemos cuáles son esas partidas contables que se tienen que hacer, ¿verdad? Se nos dice que los costos indirectos de fabricación reales deben de cargarse o deben de ponerse en lo que es la parte del débito a una cuenta de control de costos indirectos de fabricación cuando se incurre en estos costos, ¿verdad? Los costos indirectos de fabricación se aplican a medida que, que nuestra producción va avanzando, ¿verdad? Y se va cargando a un inventario de trabajo en proceso, ¿verdad? Entonces ahí veamos que ya vamos encontrando dos cuentas o tres cuentas más bien de las que nosotros tenemos que conocer que vamos a incluir en las partidas, ¿verdad? Dijimos anteriormente que tenemos que utilizar siempre lo que es una tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación y eso lo utilizamos en la cuenta de inventario de trabajo en proceso, ¿verdad? El crédito en ese asiento es contra la cuenta de los costos indirectos de fabricación aplicados. Tenemos que conocer que el propósito de usar cuentas separadas de costos indirectos de fabricación es que el saldo de débito en la cuenta de costos indirectos de fabricación representa el total de los costos indirectos de fabricación reales, incurridos mientras que el saldo crédito en la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicado, ¿verdad? Entonces, al final del periodo, el saldo crédito total de las cuentas de costos indirectos de fabricación aplicados se cierra contra el saldo débito total de mi cuenta de costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Y cualquier diferencia que exista entre estos saldos se registra como costos indirectos de fabricación subaplicados, que iría en un saldo débito, o sobreaplicados, que iría en un saldo crédito. De repente es un poco complejo entender esto así como se los estoy diciendo, pero por tal razón quiero que veamos el ejercicio, ¿verdad?, que tenemos acá.
Este ejemplo, ustedes ya lo tienen, que estamos hablando de lo que es la empresa Stone, ¿verdad? Que venimos arrastrando desde ya días con o desde atrás, ¿verdad? Donde me dice que tengo unidades reales producidas y que están al 100% terminadas con un valor de 200,000. Tengo la cantidad de mano de obra directas reales con un valor de 400,000. No existe inventario inicial ni tampoco final en proceso. Y tenemos el desglose de lo que son costos indirectos de fabricación reales, costos indirectos de fabricación fijos y el total de lo que son los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Ahí lo que hacemos es, encontramos lo que son los costos indirectos de fabricación variables, ¿cuáles son? Materiales indirectos, mano de obra indirecta, combustible para el equipo. Aquí a usted ya se lo dan clasificado, usted no tiene que clasificarlo, sino que lo único que nosotros hacemos es encontrar este total. ¿Cuánto tengo de costos indirectos de fabricación variables? Tengo un total de $500,000. Luego vamos con los costos indirectos de fabricación fijos, donde yo tengo lo que es la renta de la fábrica, la depreciación del equipo de fábrica, y esto me da un total de $350,000. Y para que yo pueda encontrar los costos indirectos de fabricación totales, yo tengo que sumar los 520,000 más los 350,000, dándome un total de 870,000. Ahora, yo tengo que, o lo que me piden aquí es que usted registre las partidas contables, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Para ahorrarme un poco de tiempo, pues yo ya tengo hecho este cuadro donde solo lo vamos a ir llenando ahora. Entonces me dice, la primera partida, para aplicar los costos indirectos de fabricación a la producción, suponiendo que se emplea como base las horas de mano de obra directa, ¿verdad? Entonces, aquí la primera partida que vamos a hacer sería inventario en proceso. Y esto va en el debe. Contra, vamos a adelantarlo aquí, los CIF aplicados que decíamos que eran $2, pero vamos a especificar aquí que son dólares, $2 por horas de mano de obra directa. Siempre con el mismo valor de 800,000. Recuerdan que aquí me decía que yo no tengo un dato de lo que es el inventario inicial o final de trabajo en proceso, ¿verdad? Pero sabemos que esto me va a estar dando el total del inventario en proceso, ¿verdad? Entonces, inventario de trabajo en proceso. Vamos a agregarle. ¿Ok? Esa sería mi primera partida, suponiendo que empleamos la base de las horas de mano de obra directa. Luego me dice que yo tengo que registrar los costos indirectos de fabricación reales, ¿verdad? Entonces, como nos dice la teoría, vamos a registrar el control de los costos indirectos de fabricación con un total, aquí veamos, ¿cuánto? 870,000 en el debe contra créditos varios, que también ustedes lo pueden encontrar en la teoría, con un valor de 870,000. Ahora, tengo que registrar para que yo pueda cerrar estas dos cuentas de los costos indirectos de fabricación aplicados y el control de costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, si usted ve, aquí hay una diferencia de 70,000, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo que hacer el ajuste, ¿verdad? Que decía que nosotros debemos de incluir costos subaplicados o costos sobreaplicados, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a
Vamos con los costos indirectos de fabricación aplicados. Y tenemos la diferencia de los costos indirectos de fabricación subaplicados. Este va con un valor de 800,000 y la diferencia que son 70,000 va, ¿verdad? Con un valor de 70,000. Entonces, ustedes saben que en la contabilidad no es que vamos a decir, ay, no, es que me hizo falta tanto y así lo voy a dejar. No, tenemos que cuadrar todo, ¿verdad? Y esto iría contra una cuenta de control, ¿verdad? Si usted se fija, aquí yo ya tengo, en el debe tengo con 870,000 y aquí lo voy a, contra la cuenta de control de CIF por un valor de 870,000. Entonces vamos a ubicarlo aquí bien, vamos a ver si no me falla esto, ¿verdad? Entonces veamos, aquí yo ya tengo cuadrada mis 3 partidas que yo debía de hacer de la información que me está mandando de la empresa Stone, ¿verdad? Cuando estamos hablando que me dice que la aplicación de los costos indirectos de fabricación a la producción utilizando como base lo que son las horas de mano de obra directa, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago es registrar el inventario de trabajo en proceso contra los CIF aplicados. Luego, vengo con la información del control de los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Que me lo da aquí el total de 870,000 contra una cuenta de créditos varios. Y para que usted pueda cerrar esta cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados, ¿verdad? Contra esta de control de costos indirectos de fabricación, vamos a cuadrarlo, como lo habíamos dicho, con la diferencia de costos indirectos de fabricación subaplicados, ¿verdad? Porque tenemos una diferencia entre lo que eran los costos indirectos de fabricación aplicados. Pero entonces aquí se subaplicaron, o sea que estuvimos utilizando más de lo que nos decía la información inicial, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas serían las 3 partidas contables, ¿verdad? De los costos indirectos de fabricación reales, ¿verdad? Entonces, voy a seguir haciendo otros videos para que ustedes puedan, pues, irle entendiendo. Yo sé que esto de las partidas es un repaso, pero refrescando un poco este tema, ¿verdad? Entonces, de esa forma, usted está registrando los costos indirectos de fabricación aplicados en el proceso de producción, ¿verdad? Entonces, nos vemos en otro video.